veíamos, analizábamos el anuncio del presidente del bono madre de los 1.500 millones y las quejas de Magín de la presión fiscal que teníamos, el ministro de Hacienda, y yo hablaba de la incoherencia, de la incongruencia entre una cosa y otra. Tenemos presión fiscal, estamos recortando presupuesto, estamos haciendo supuestamente de tripas corazón, pero entonces estamos repartiendo por costumbre. Digo, no es que estemos en desacuerdo con eso, pero el año pasado era una cosa, el año anterior también. Ahora estamos en una crisis que ahora mismo el gobierno lo ha presentado. Entonces también respondía a las críticas que le hacía el presidente Fernández de que la crisis estaba ya antes de que hubiese explotado el conflicto en febrero, a finales de febrero, el 28 de febrero en el Medio Oriente. Y decía que el mismo gobernador, yo ahora voy a pasar a unas opiniones de dos economistas que no son políticos, que hacen economía y tienen peso específico, para responder, para que se vea en contexto de qué nosotros estamos, qué es lo que estamos viviendo aquí ahora mismo. Primero me voy con Raúl Ovalle, que es el decano de la cátedra de la Ucamaima, que era la que ocupaba Magín antes de pasar a ser funcionario. Raúl Ovalle dice, ve presión fiscal por choque petrolero y dice que se están enviando señales que no son necesariamente las más adecuadas. El Banco Central anunció que la inflación iba a ser de 5.11. Él dice que nosotros estamos viviendo una situación prácticamente de un ciclón categoría 6, que nosotros podríamos enfrentar un episodio no coyuntural como lo está vendiendo el Banco Central, sino de más largo plazo y de más complicaciones, que hasta los barcos que están llegando encarecen en los productos que llegan, que duran más tiempo. Todo eso es dinero. Todo eso es dinero. Dice que el país podría enfrentar un episodio coyuntural en que la inflación supere el límite superior de la meta. Ya pasó de 5.11. Y él sigue hablando. ¿No? Obviamente que hay un 15% de la demanda mundial que no está siendo suministrada por la situación, y que si el subsidio era de 130 millones de pesos semanales, ahora es de 1.500, y obviamente, y que nosotros estamos ahora mismo en una él usa la palabra anestesia macroeconómica por los subsidios y la parte que el gobierno está aplicando, que no ha tomado realmente medidas que se puedan catalogar como previsorias para cualquier cosa que pueda suceder a futuro. Y él dice dos cosas que yo quiero compartirlas con ustedes. Primero, antes, y yo lo he dicho aquí, el gobierno en otra ocasión estableció un rango. Si pasaba de $85 el barril, si llegaba a 120, se iba a eliminar el selectivo y así sucesivamente. ¿Se recuerdan? Bueno, dice él que el gobierno tiene cosas que tomar que no ha tomado. Dice, vamos a tener tal tipo de subsidios si se mueve entre 80 y 90, si llega a 90 a 100, ¿qué vamos a hacer si pasa de 100 a 120? O sea, esas son de cosas que no se están viendo. Imagina, ayer justificaba y decía, no, pero si nosotros no estamos manejando, la deuda se maneja mejor que antes. Y es el mismo gobernador. Sí, la deuda que dejó Leonel Fernández era de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares al final de sus 12 años. Del 4 al 12, y ahora está en 80.000 millones de dólares, 4 veces mayor, o sea que no es lo mismo. Entonces, que se elimine, por ejemplo, subsidio a las partidas como la gasolina premium, él está recomendando, y dice que, por ejemplo, el Banco Central maneja las expectativas en su rol comunicacional, su política comunicacional. Entonces, eso es importante porque ayer hablábamos de eso. El banco a veces dice, el Banco Central, que el crecimiento por la situación internacional, pero el año pasado vimos que el sector externo de la economía fue de los más pujantes. Entonces, a él critica cosas que están aplicándose. Dice, no hace sentido económico ni en términos de justicia fiscal que la gasolina premium esté igualmente subsidiada como el GLP, que se usa para el transporte de vehículos en algunos casos,
de transporte público y privado, igual para la cocción de los alimentos. Pero fíjense ustedes que como quiera Magín salía defendiendo ayer y yo les respondía con relación a eso. Digo, sí, pero no complique, no quiero ocultar una cosa con otra. Lo que tú escribías antes de que se te nombrara ministro, tienes que ser coherente. Entonces, gracias. Él decía, bueno, el gobernador, el mismo, que se está manejando bien. Y yo le decía, yo no lo estoy viendo así. Entonces, esas son cosas del economista Raúl Ovalle que están pendientes por la crisis. Ese colchón que tenemos que tener, esa previsión, porque la situación evidentemente se va a ir complicando. Pero cuando él alababa que nosotros, la gestión, Aristi Escudero, Jaime Aristi, critica errores del Banco Central. Dice que el Banco Central, la política comunicacional que decía Ovalle arriba, ¿verdad?, ha incurrido en errores de política monetaria que atentan contra la estabilidad macroeconómica. Si Magín se sintió en capacidad de responderle a Leonel Fernández, que había dicho que se había incrementado en 18,000 millones la nómina, ahora en lo que va de año, etcétera, y que se habían incrementado las pensiones, y que la crisis estaba antes de ahora, aquí va a tener Menudo también para que tenga que responder. Responde Jaime Aristi, dice dos errores, dice. El primer error fue decir que se usó una postura monetaria neutral, cuando la tasa neutral de política monetaria, que preserva la estabilidad macroeconómica, es de 1.5. Y la tasa de política monetaria, por consiguiente, el Banco Central la debiera establecer en 6.1, si tú le sumas 5.1 a lo de la inflación, y la tasa actual está en 5.25. O sea que tenemos una política monetaria expansiva en lugar de una restrictiva. Es expansiva, por lo tanto, incompatible con la estabilidad macroeconómica. Aquí Magín, si quiere responder, que se prepare. Entonces, recomienda a él que se aumente 100 puntos básicos hasta 6.25 la tasa de interés para contrarrestar los efectos inflacionarios, que ya dijimos que era de 5.11. El segundo error, dice Jaime Aristi, que cometió el Banco Central, lo hablamos nosotros y le hicimos también el comentario, cuando se aplazaron los 47,000 millones aquellos de facilidad de liquidez ampliada que tenían que haberse recogido, y si recojo saco dinero de circulación. Dice que el segundo error fue aplazar hasta enero del 27 el reintegro de los 46,000 millones de facilidad de liquidez rápida. Dice que esta es una decisión desacertada, que contradice la postura monetaria restrictiva que debe mantenerse para controlar la inflación. ¿Ve, Magín? El mismo gobernador del Banco Central, que se manejó muy bien en el gobierno de Danilo Medina, en el gobierno de Leonel Fernández, en el que tú fuiste, en el de Danilo Medina, director de impuestos internos, y en lo de Leonel Fernández creo que tú estabas como que en crédito interno, una cosa así, mi querido amigo. Entonces, ves, el mismo gobernador, que es el mismo gobernador, no garantiza que sus políticas estén siendo coherentes, apropiadas y correctas. Más bien son como si fuera no una posición independiente, sino política, para estar como congraciado. La prórroga beneficia con tasas subsidiadas a quienes recibieron préstamos en el 24 y 25, a que usted no recibió ni un préstamo de eso, ni yo. Y cuando se han dado esos miles de millones, siempre se los reparten algunos, unos siempre los mismos. Los que están pegados, los que tienen relación con los gerentes, los que lo llaman, ven que tú tienes un préstamo de 100 millones y bajó la tasa de 13 a 12, a 9, tú te vas a ahorrar un billete. Y claro, si yo me voy a ahorrar un billete, yo le doy su menudo a cualquiera. La prórroga beneficia a los que tenían tasas subsidiadas y que cogieron préstamo en el 24 y 25, no para nuevos proyectos adecuados, no para añadir valor, y además si yo lo que hago es que refinancio mi préstamo, yo no añado nada, yo lo único que me meto más cuarto en los bolsillos. Como siempre, el que tiene, tiene. No he oído ese refrán, el que tiene, tiene. Pudieron algunos haber realizado operaciones de arbitraje, o sea, aprovecharse de recursos, una transferencia de riqueza, beneficiar a los que más recursos tienen, y propuso, así como el mismo Ovalle dice,
debe establecerse renglones, subsidios, si pasa de 80 a 90, tal, ¿qué hacemos? De 90 a 100 tal cosa, de 100 a 120 tal cosa. Dice él que en lugar de haber dejado ese dinero ahí, posponerlo y que ellos se siguieran beneficiando de eso, pudieron haber hecho operaciones de compra de divisas o ripos o subastas para manejar esos 46 mil millones. ¿Ve? O sea, no porque sea el mismo gobernador, sus políticas son las correctas. Ahí está. Ahora tienes menudo ahí para responder, así como decías ayer, criticando a Leonel Fernández, que se está manejando mejor que antes. No, no se está manejando mejor que antes. Se ha tomado hasta préstamo para guardar dinero ahí con un negocio de capaperro pagando intereses. Eso no es un good policy. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.